Muy buenas tardes. En este momento nos encontramos en esta sesión del lunes 26 de septiembre del 2022. En este momento vamos a presenciar la defensa de las estudiantes Marlene Andrea Quiroga Solano y Ana Milena Quiroga Cabrera, estudiantes de la Maestría en Tecnologías Digitales Aplicadas a la Educación, con la defensa de su proyecto, de proyecto de investigación titulado El podcast como recurso didáctico en el fortalecimiento de la lectoescritura en estudiantes de grado segundo de la Institución Educativa Rural Santa Rosalía de Palermo, Huila. Esto precisamente como requisito para aspirar al título de magíster en tecnologías digitales aplicadas a la educación. Nos acompaña también el doctor Omar Vivas Calderón, quien hoy funge como el evaluador del proyecto, quien va también a emitir su concepto a través de esta defensa. Y quien les habla, el profesor Wilfredo Salinas Peñalosa, docente vinculado también a la maestría ya mencionada. Entonces, la dinámica brevemente es que las estudiantes inician con la exposición y la presentación de los aspectos coyunturales de su propuesta de investigación, de su proyecto de investigación, el, el cómo la han desarrollado, y en esta defensa emplearán 20 minutos de tiempo para que puedan hacer esta explicación de los aspectos más importantes. Seguidamente, después de esta intervención, el doctor Omar Vivas hará precisamente las acotaciones a que sea necesario según su criterio, obviamente, y valoración. Después de estas preguntas y estas respuestas a las preguntas del evaluador, las estudiantes pasan ya a la sala de espera. Por favor, se mantienen conectadas. Yo las dejaré en sala de espera. Haremos un espacio de deliberación conjunta con el profesor Omar. Y finalmente pasaremos a la generación del concepto que tenga el evaluador de su defensa. Con esto se dará concluida la sesión de defensa. Esperemos que se surtan todos los trámites y sobre todo se cumplan con las expectativas planteadas por las estudiantes y evidentemente por el evaluador de la institución, quienes vamos a ponderar precisamente esta participación en defensa de este proyecto. No sé si hay algún comentario o alguna acotación inicial antes de continuar. No, señor, de mi parte. Bueno, vamos a dar inicio entonces. Ya habiéndonos presentado, yo les había solicitado, por favor, para efectos de identificación en el chat, como se puede ver, se ha compartido la información de las personas que participan en la tarde de hoy dentro de la sustentación. Aparecen los detalles de la identificación de cada uno de los participantes y el rol que cumplen dentro de esta sesión. Damos inicio entonces. A partir de ahora, por favor, le pedimos a la estudiante que por favor nos disponga en modo presentación en diapositivas para poder iniciar, y tan pronto me lo indique, daremos curso al temporizador para que inicie la sesión. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien, iniciamos entonces. Muy buenas tardes. Mi nombre es Ana Milena Quiroga. Mi nombre es Marlene Andrea Quiroga Solano. Ok, vamos a presentar nuestro proyecto, el podcast como recurso didáctico en el fortalecimiento de la lectoescritura en estudiantes del grado segundo de la Institución Educativa Rural Santa Rosalía del municipio de Palermo, Huila. Iniciamos con el planteamiento del problema.
Nuestra institución educativa se encuentra ubicada en la zona rural dispersa del municipio de Palermo, aproximadamente a unos 50 kilómetros del casco rural, perdón, del casco urbano. Es una institución muy vulnerable por su acceso. Tiene una única ruta de acceso, que es un camino de vereda en carretera destapada. Actualmente cuenta con 42 estudiantes matriculados en CIMAD. Hay una sola docente. A partir del año pasado, finales del año pasado, ingresó una nueva docente por contrato mensual a ayudar con la educación de nuestros niños en esta institución. Bueno, debido a las falencias en la lectoescritura de los estudiantes del grado segundo de la institución educativa, nos vimos en la necesidad de plantear este proyecto. Obviamente hay unas causas, y como unas causas pues tienen una consecuencia. Entonces, en los estudios realizados como causas tenemos la falta de interés y motivación de algunos de los estudiantes, el exceso de grados de una sola docente para todos estos niños. La docente atiende los grados de preescolar a quinto. La falta de un material didáctico adecuado, la falta de estrategias pedagógicas innovadoras también, la falta de acompañamiento por parte del núcleo familiar y la falta de estimular la cultura de la lectura de los hogares y en la escuela también. Estas causas pues traen unas consecuencias que evidentemente afectan el aprendizaje de nuestros estudiantes, como la dificultad para identificar información de un texto, problemas de dicción y fluidez, mala pronunciación, falta de tono de la voz, timidez al asumir roles dentro de una historia y la forma incorrecta de sostener y de manejar el lápiz. Pues allí se plantearon unos objetivos. El objetivo general es diseñar una estrategia educativa basada en el uso del podcast en dispositivos móviles para fortalecer las competencias de lectoescritura en estudiantes de grado segundo de la institución educativa Santa Rosalía, sede de la Junta de Palermo. Ese sería el objetivo general. El objetivo específico se plantearon 4. El primero sería realizar un diagnóstico que permita caracterizar el contexto e identificar las principales falencias en las distintas competencias de los estudiantes. Para esto se aplicará una encuesta y se realizará ejercicios de lectura y escritura. El segundo objetivo específico es diseñar una estrategia pedagógica basada en podcast mediante implementación de actividades como lecturas en voz alta, dramatizaciones que permitan fortalecer las habilidades orales y falencias de dicción y fluidez que presentan los estudiantes. El tercer objetivo es elaborar guiones para podcast que impliquen ejercicios de escritura que mejoren el manejo del renglón, la omisión de letras, el manejo de espacio entre palabras, la direccionalidad y el tamaño de la grafía. El cuarto objetivo, que sería el último, es evaluar el impacto de la estrategia pedagógica en los procesos de lectoescritura en los estudiantes de grado segundo. Para esto se aplicarán listas de chequeo o verificación que permitan medir la apropiación del conocimiento y el desempeño de los estudiantes en cada una de las actividades desarrolladas. Esto lo vamos a ir viendo más adelante. La problemática planteada permitió formular el siguiente interrogante. La pregunta de investigación es: ¿de qué manera el uso del podcast aporta en la creación de estrategias eficaces para fortalecer los procesos de lectoescritura en los estudiantes de grado segundo de la institución educativa rural? Vale, muy bien. Creo que me salió. Ya, esa sería la pregunta problemática. Ahorita pasamos al estado de arte. En el estado de arte, a partir de esa revisión y consulta bibliográfica, se referenciaron los aportes más recientes en lo concerniente al fortalecimiento de la lectoescritura en ambientes escolares mediados por las TIC. En especial, el uso del podcast como estrategia didáctico y pedagógico,
para fortalecer las competencias en lectura y escritura de los estudiantes de básica primaria. Esos aportes se consultaron en la base de datos como Redalytics, Google Scholar y Cielo entre los años 2016 y 2021. Allí tenemos las investigaciones internacionales y las investigaciones nacionales. Pues vamos con los aportes de las investigaciones internacionales por los siguientes autores. El primer autor es Margui y Will del año 2016, plantea la necesidad de un modelo integrador transdisciplinar. Pues allí nos dice que ellos ya no se enfocan en libros, sino en dispositivos. También se puede decir que en todas las áreas se aprende la lectura, la lectoescritura, no solamente en lengua castellana, ni en todas las áreas se puede aprender, se puede manejar la lectura. El segundo autor, Puñales, del año 2016, nos plantea el proceso de enseñanza y aprendizaje debe partir de las dificultades. Pues allí nos plantea que cada estudiante debe recibir una orientación particular. El podcast permite que el estudiante se apodere de estas particularidades, ya que cada uno construye su aprendizaje a través de su herramienta de trabajo. Vamos con el tercer autor, Rubio del año 2016, nos plantea que los dispositivos se han convertido en una extensión del alumnado. Pues allí él nos dice que los dispositivos se han convertido en una extensión del alumnado, quiere decir que haya una inmersión tecnológica en el aula, que el docente debe llevar la tecnología en el aula para que los estudiantes aprendan, manejen esos nuevos dispositivos, porque pues siempre se han enfocado en lo tradicional, solamente libros, no, hay que llevar el aula para que sea un ambiente significativo. Vamos con las investigaciones nacionales. Pues allí el autor Vaca y Gaviria del año 2016 plantea el objeto virtual del aprendizaje OVA. Pues su aporte principal radica en evidenciar que a través del uso imaginativo y creativo de los recursos digitales es posible transformar los procesos de enseñanza y aprendizaje, que ellos deben crear desde su uso imaginativo y Medellín Mendoza del año 2016 plantea el uso de las TIC como estrategia de mediación para el aprendizaje de lectura en educación primaria. Pues aquí se concluye que el uso de las herramientas en la enseñanza de la lectura básica primaria necesita la gestión de recursos tecnológicos, como la capacitación docente para lograr uso efectivo de estas herramientas en el aula, ya que muchas veces, muchos docentes no saben manejar un computador o estas herramientas, pues no se le va ofertar al estudiante, no se le puede dar un manejo adecuado. Vamos con el último autor, que es Quintero del año 2020, que implementa una estrategia de lectoescritura a través del acompañamiento pedagógico. Pues Quintero nos aborda que la problemática del bajo rendimiento de los estudiantes indica el ambiente familiar. Quiere decir que el ambiente, el ambiente familiar debe apoyar con el proceso académico de los estudiantes. Esa era su preocupación del autor Quintero 2020. Ahora pasamos con el marco teórico, que se fundamentó en dos líneas teóricas principales. La primera hace referencia a las teorías del aprendizaje, concretamente al constructivismo social del filósofo Ruth Teminovi. Nos hace referencia a que el estudiante debe construir su propio aprendizaje. También esto, bueno, ya el que construye su propio aprendizaje. Pasamos con el segundo, que plantea la teoría del conectivismo o era digital, Jorge Siemens, del año 1950, donde el conocimiento ya no está dentro del individuo, sino que se va por fuera. Pues allí el conectivismo hace referencia a que al mundo digital, que surge como un concepto alternativo
para abordar el aprendizaje en la era digital. Quiere decir que el aprendizaje puede recibir fuera de nosotros, o sea, que ya no debemos aprendernos todo de memoria, sino que ya todo lo vamos a ver en los dispositivos, ya todo lo vamos a aprender por ahí, ya todo vamos a encontrar, todos los conceptos, todo lo vamos a encontrar en las redes. Sería la Entonces ahora pasamos a la metodología. En la metodología, pues, en el trabajo de investigación se desarrolló a partir de un enfoque cuantitativo, porque allí se recopilaron datos, cifras y porcentajes. También con un alcance descriptivo, que el alcance descriptivo nos quiere decir que allí se puede describir un contexto, una situación y las competencias que se manejan. También se dieron unas hipótesis, que la primera hipótesis fue la implementación de una estrategia educativa en dispositivos móviles que fortalece las competencias de lectoescritura en estudiantes del grado segundo. El tercero, el diseño de estrategias, el diseño de estrategias innovadoras y creativas que permite que el estudiante asuma una actitud activa y participativa, llevándola a sentirse más motivada y a mejorar su desempeño. Se sacaron dos variables, que es la variable independiente e independiente. La dependiente nos dice que las competencias de lectoescritura en estudiantes del grado segundo, independiente, diseño de actividades que impliquen el uso del podcast. Pues allí vamos a pasar a una gráfica donde se desarrollaron las dependientes y la independiente. La variable dependiente, pues su dimensión fue la forma correcta de coger y usar el lápiz, la correcta pronunciación, la habilidad para asumir roles dentro de una historia, direccionalidad correcta al escribir, el correcto tamaño de las grafías y manejo de espacio entre palabras, y la habilidad para identificar información de un texto. También tenemos unos indicadores que allí nos dice que se sostiene, si él sostiene y usa adecuadamente el lápiz, y maneja una buena edición al leer, personifica y caracteriza personajes, la escritura lineal, la escritura legible, la buena comprensión lectora. Y pues los instrumentos de recolección de información fueron los dictados, lectura en voz alta, las representaciones escénicas, ejercicios de escritura, elaboración del guión para un podcast, ejercicios de comprensión lectora. Luego pasamos a la variable independiente, que es el diseño de actividades que impliquen el uso del podcast. Pues la primera dimensión se hizo fue el reconocimiento del podcast, que era un podcast, se les hizo esas explicaciones. Lo otro sería el uso de implementación del podcast. Los indicadores fueron: reconoce el recurso digital podcast. El segundo, utiliza el recurso digital podcast de forma adecuada para fortalecer en las competencias de lectura y escritura. Y pues los instrumentos fueron prueba mediante actividad práctica, que es donde se elaboró el podcast, y pues ellos hicieron por medio de esas actividades noticieros. Pues más adelante lo vamos a ver. Ahora vamos con el diseño y el desarrollo de la intervención. Esta intervención se realizó en 3 fases. En la primera realizamos el diagnóstico. Dentro de este diagnóstico, pues primero se recogieron unos saberes previos, que fue el diseño de una encuesta para saber los conocimientos que tenían los niños sobre los conocimientos que tenían los niños sobre las TIC, las tecnologías, y pues sobre el podcast, y se aplicaron unos ejercicios de lectoescritura. En su etapa 2, pues se hizo la identificación de las falencias, de las fallas en el análisis de la encuesta y de los ejercicios de lectoescritura, y se encontraron falencias y errores de los estudiantes según pues las competencias que íbamos a investigar. En la fase 2 se realizó el diseño e implementación de la estrategia pedagógica y el diseño de las actividades. Entonces se realizó primero una introducción al podcast, se socializó y se capacitó a los niños sobre el uso de esta herramienta, para qué nos sirve, y se realizaron unas pruebas de ensayo sobre cómo se iba a crear el podcast, donde los niños realizaron unos audios para esto. El segundo paso fue el diseño ya de las actividades. Entonces elaboramos las actividades de lectoescritura mediante la utilización del podcast, obviamente, con lecturas en voz alta, dramatizaciones, y se hizo una actividad de noticieros también.
En el último paso, entonces, la aplicación y ejecución de las actividades diseñadas, que fue ya el diseño de las actividades. Por último, tenemos la evaluación y el análisis de los resultados. Entonces, al culminar las intervenciones en el aula, se verificó y analizó la totalidad de las listas de chequeo para identificar las mejoras alcanzadas. Mediante una evaluación del desempeño alcanzado por los estudiantes, esto se realizó mediante unas listas de chequeo o de verificación de las actividades que se habían realizado. También tenemos un cuadro comparativo de los resultados entre el diagnóstico que se realizó al inicio y al final de la actividad. Aquí podemos observar entonces, sacamos 4 categorías. La primera, el conocimiento y manejo de la tecnología digital. El porcentaje del desempeño fue de 48.2% y después de la implementación, en el desarrollo de habilidades tecnológicas obtuvimos un 95%. Los hábitos de lectura y comprensión de lo que se lee y gusto por la lectura, obtuvimos que había un 75%. Después de la implementación, el interés y la motivación por el fortalecimiento de la comprensión lectora, pues nos subió a un 141%. Esto debido a los ítems, a la valoración que se le dio a cada ítem, por eso nos dio ese porcentaje. La comprensión literal e inferencial, había un 56,91%. En el desarrollo de las habilidades en la comprensión lectora en los niveles literal e inferencial también se obtuvo pues un resultado positivo de un 75%. Los hábitos de escritura y la dificultad para escribir en un 75%, entonces se desarrollaron el desarrollo de las actividades de competencias escriturales también nos favoreció en un 103.12%. Las evidencias de intervención, pues tenemos en la fase 1, pues la aplicación de la encuesta que se realizó a los estudiantes, los ejercicios de escritura que realizamos con ellos. En la fase 2, entonces, tenemos la implementación que se les mostró a partir de un video, se les indujo al tema del podcast, ejercicios de lectura en voz alta. Aquí ya fue la implementación, los niños con su dispositivo móvil, pues cada uno realizó su respectivo audio. La grabación aquí en este ejercicio se realizó un noticiero con los niños. Y aquí pues tenemos el podcast de Blancanieve, que si ustedes me permiten, quisiera mostrarles. Quedan, sí, queda menos de 3 minutos. No sé si se demore mucho. Bueno, creo que 2 minutos quedan. Bueno, entonces, y aquí tenemos también, perdón, unas fotos del antes y después de la escritura de los niños. Y pues aquí tenemos ya la lista de chequeo, que fue donde se hizo el análisis de los resultados. En términos generales, para concluir, realizamos una conclusión general que nos dice que en términos generales se puede concluir que el uso de los dispositivos móviles como elementos educativos fortaleció no solo las competencias en lectoescritura de los estudiantes, sino que también estimuló sus competencias digitales. De igual modo, el diseño innovador y creativo de esta estrategia permitió que los estudiantes asumieran una actitud activa y participativa, lo que incidió directamente en su desempeño. También pues tenemos la alfabetización digital. Habían unos niños que no tenían conocimiento de cómo grabar un audio. La motivación y la innovación y el trabajo colaborativo fue una experiencia muy bonita. Como recomendaciones tenemos fortalecer en las instituciones educativas de carácter rural el uso de las tecnologías en el proceso de enseñanza y aprendizaje para que se puedan diseñar estrategias creativas y dinámicas, ya que lo digital atrapa fácilmente el interés de los estudiantes. También se recomienda dotar a las instituciones educativas rurales de dispositivos móviles que garanticen el acceso a la tecnología, al conocimiento y a la información a las comunidades rurales. Esto es lo primero que se debe garantizar para que el futuro de la conectividad sea eficaz en el sector rural. Como conclusión también, como recomendación también podemos no tenerle miedo a
a Dale, implementar las acciones tecnológicas en el aula. ¿Perdón? termina Sí, señor. No, ya. ¿sí? A dejar el miedo por la tecnología en el aula. Yo creo que a los docentes nos invade ese temor, pero esa es una recomendación porque vale la pena hacerlo. Ok. Entonces, ¿ya culminaron ustedes, sí, Ana Milena y Marlene? Sí, señor. Muy bien, entonces damos paso, luego de oír la defensa de su proyecto, damos paso entonces a la doctora Omar para que les haga las preguntas correspondientes y si él lo considera necesario. Bueno, muchas gracias. Sí, vamos a entrar en los detalles puntuales de una vez. Yo voy a entrar de una vez directo a lo que quiero. Vea. Yo pensé que me iban a hacer una mejor presentación ustedes, teniendo en cuenta que la semana pasada no la hicimos y tuvieron tiempo suficiente para que entre las dos cuadraran, se distribuyeran el trabajo, hicieran un simulacro, ¿cierto? Eh, la intervención de Marlene, bueno, vamos a maquillarlo ahí diciendo que fueron los nervios lo que le ganaron la jugada a ella, pero la verdad fue una intervención muy precaria la que acabas de realizar. Pues me esperaba algo mejor siendo ustedes docentes, estamos de acuerdo. Muy acelerada, exageradamente, leyendo. Esta recomendación va para las dos. Cuando vengan a hacer una sustentación de este tipo, uno no viene a leer. Pues para eso son las diapositivas, para que el lector las lea. Uno mira las diapositivas y va uno acompañándose con lo que ustedes vayan argumentando. Si venir a leer, pues más bien hagamos silencio y digan, por favor, lean y yo continúo ahora. Eso como docentes ustedes lo deben manejar muy bien. Eso hace parte de nuestro quehacer cotidiano. Yo no puedo llegar a un aula de clase con unas diapositivas llenas de texto, a sentarme a leerle a mis estudiantes, los voy a aburrir, los voy a dormir y no va a haber un aprendizaje. Yo no puedo hacer eso. Ese fue otro factor también. Las diapositivas las vi muy cargadas de texto, ¿no? Me parece que, en términos generales, me parece que hizo falta mucha planeación de la sustentación del trabajo de grado de maestría. De maestría. En otros contextos, incluso se para la sustentación por ese tipo de cosas, chicas. Entonces, por favor, cuando estén sustentando un tema como este, lo mínimo que uno debe hacer es preparar la sustentación. Como son dos personas, hagamos un simulacro, reunámonos un ratico los dos y practiquemos a ver cómo nos va. Para eso está mi director, también con la ayuda de él. Venga, director, reunámonos, tengo problemas. No se aprendan nada de memoria, es que aquí no tienen que venir a leer. Vi a Marlene, amplié la foto de Marlene, la imagen de Marlene para ver qué estaba pasando con ella. Veía que estaba leyendo o se estaba apoyando en otros textos. Eso es lo peor que uno hace cuando viene a estos momentos, ¿de acuerdo? Porque uno no sabe si enfocarse en lo que voy a decir o en lo que estoy leyendo ahí de ayuda. Si yo hice mi tesis, si yo participé con la tesis, si yo aporté en este trabajo de grado, perdón, pues obviamente tengo todo en mi cabecita. Ahora, otra cosa que se da siempre aquí y empezamos a hablar de los autores y empezamos a hablar de García 2019. ¿Quién es García? García perfectamente puede ser el conductor de bus escolar de mi hijo. García puede ser un gran escritor, pero ¿quién es García? Entonces, a veces decimos García 2000, ¿por qué no nombramos correctamente? Una cosa es como yo lo cito textualmente, que según las normas APA y la nomenclatura, nos exige que pongamos el apellido, el año, ¿cierto? Pero otra cosa es cuando estoy haciendo una exposición, yo perfectamente, si estoy hablando, por ejemplo, de Gabriel García Márquez, yo puedo decir ahí argumentando, ¿no? Como lo dijo, o como lo cita el Nobel Gabriel García Márquez en el año 2019 en un artículo publicado en la revista tal, Pirir, y ahí ya queda más argumentado. Pero cuando estamos haciendo esta exposición siempre decimos Pérez y Martínez 2016. Yo no sé si eran los jugadores de fútbol o qué, porque pues hay tantos Pérez y tantos Martínez que son autores. Qué bueno sería contextualizar completamente para que el lector tenga con exactitud quiénes son ellos, ¿cierto? Pude identificar varias cosas que en el documento había validado con las correcciones, pero me llama mucho la atención. Le pido el favor que me coloque la tabla de las análisis de resultados, si son tan amables, señoritas. Ana, Marlene, ¿quién está proyectando pantalla? Para que por favor me proyecten la diapositiva con la tabla en donde habla del análisis de resultados. Milena va a proyectar la diapositiva.
Devuélvete, por favor. Ahí. Usted me dice ya que fue por la forma como cruzaron las variables que los porcentajes se pasaron de 100. Nosotros tenemos muy claro que los porcentajes van de 0 a 100, siendo 100 el máximo, siendo 0 el mínimo. Si nos da un 50%, entramos en un estado de incertidumbre y ahí dicen, existen unos modelos precisamente estadísticos que nos permiten salir de ese estado de incertidumbre, ¿de acuerdo? Salvo que estuviéramos trabajando probablemente o posiblemente con probabilidades condicionales o un teorema de Bayes, podría aceptarse que un resultado final es de más del 100%. La única conclusión que yo saco de allí es que está muy mal calculado esas variables, ¿de acuerdo? Ahí debieron haberse apoyado también con su director, porque si estamos trabajando de porcentajes de desempeño, si tú me dices a mí que en los hábitos de lectura tus estudiantes estaban en un 75%, miremos el segundo renglón de esa tabla, y pasaron a un 141.6%, ustedes acaban de generar unos genios y deberían estar ellos fuera de este país dando conferencias por todo el planeta Tierra demostrando ese método que ustedes acaban de descubrir. Subir yo a un niño de un 75% a un 146%. Eso es una locura, eso es una barbaridad y si lo lograra hacer sería un método que ustedes deberían patentarlo. Entonces, creo yo que lo que pasó ahí fue un cálculo matemático mal hecho y jamás muestren una tabla de esa manera, ¿no? ¿Por qué? Porque es que Sí, las estadísticas se revientan, se salen del claro, contexto. sí, ahí ya permítanme una interpelación rápida del profesor Omar. Ahí es importante porque es que hay un sesgo también que se está falseando la información. Tiene que mirarse que de pronto pudo haber sido que también en la toma del porcentaje, lo que es el porcentaje de desempeño de la conducta de entrada, haya también algún error en cuanto al cálculo. Eso es delicado porque se está valorando precisamente uno de los procesos que hacen parte de lo que se está tratando de desarrollar y donde se busca la mejora. ¿Cómo logramos nosotros verificar y validar esa medición si hay un error en el cálculo? Esa es la pregunta que tenemos ahí. A mí también me genera, y sobre todo en los hábitos de lectura, eh, la comprensión y los hábitos de lectura, la dificultad de escribir. Vale, profe. Bueno, otra observación final con esto, y es que ustedes pertenecen o el trabajo de ustedes está marcado en la línea de aplicaciones con dispositivos móviles. ¿Es correcto? En esa línea, que la conozco muy bien porque he trabajado mucho y soy desarrollador de software precisamente para aplicaciones móviles, se les da al estudiante la posibilidad de construir una aplicación móvil o de usar una app precisamente que le permita al estudiante articular sus competencias o fortalecer ciertas habilidades. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me recuerdan cuál fue el nombre de la app que ustedes utilizaron? El podcast. Se utilizó el podcast Anchor. en las herramientas. ¿Cómo se llama la herramienta software? Anchor, Anchor, ¿cierto? Ok, señor. bueno, muy bien. Esa herramienta tecnológica es una herramienta exclusivamente para dispositivos móviles o es una herramienta web que se puede ver en dispositivos móviles. Les pregunto. Profe, ¿me repite? Con Es mucho que no gusto. estoy escuchando, no sé qué pasó acá. Con mucho gusto les repito a las dos porque cualquiera de las dos me puede responder. La herramienta que utilizaron Anchor es una herramienta exclusiva para celulares Android o es una herramienta web que se puede ver en dispositivos móviles. Pues Es esa herramienta se puede manejar sin internet y de allí pues es una herramienta fácil. Ellos lo pueden manejar, pues también pueden hacerlo en línea, pero teniendo internet, pero en otras sin internet es solamente grabar el audio y seguir con los compañeros. Bueno, No sé, lo mi que, compañera. la observación que hago es que esa herramienta tecnológica como tal no es una herramienta exclusivamente para móviles, ¿no? Está bien el uso y yo le valoro el trabajo de ustedes, el uso de utilizar el podcast. El concepto del podcast ha sido de pronto subvalorado por muchas personas en la educación
y considero que el podcast se puede convertir en una estrategia importante, precisamente no solo para fortalecer la lectoescritura en los estudiantes, sino otro tipo de habilidades como el desempeño ante un público, como la fluidez al hablar y muchas habilidades que se desencadenan de allí porque el podcast lo permite. ¿Estamos de acuerdo? Me gustó muchísimo la actividad que hicieron ustedes, una actividad grupal que hicieron allá que era como un mini noticiero. Eso lo destaco muchísimo. En su momento lo hice también la observación, me pareció genial. Esos son los tipos de actividades que uno tiene que utilizar con los estudiantes, precisamente para que ellos pierdan el temor a hablar, que es algo importantísimo. Y si pierden el temor a hablar, pues de inmediato se pueden despertar muchas habilidades que ni uno mismo como docente había planteado y había planeado. Pero sí quiero dejar claro aquí que me parece que desde el punto de vista de la línea a la que pertenece el trabajo de ustedes, debieron haberse esforzado un poquitico más por haber utilizado una herramienta exclusiva para móviles precisamente, porque si usamos una herramienta web que se pueda ver en un celular, pues ahí no estoy aplicando nada de conceptos móviles. Entonces me parece que también hizo falta desde la dirección del proyecto que los redireccionaran o los orientaran mejor en el tema de escoger la herramienta tecnológica, teniendo en cuenta, escúchame muy bien, la línea en la que están ustedes articulados, porque es que es una línea importantísima, esa línea de trabajos de grado ha generado muchos productos y se trabajan muchas cosas interesantes allí. Por lo tanto, cuando uno los direcciona a ustedes allí, uno tiene que hacer un gran esfuerzo o para que construyan una aplicación móvil, que existen muchas herramientas para personas inexpertas en tecnología, que abundan hoy día, o para que hagamos un buen barrido o una buena selección, bien sea desde un Play Store o bien sea desde un abanico de oportunidades tecnológicas, para que escojamos realmente una app, no un sitio web. ¿Vale? Porque si escojo un sitio web simplemente que se puede ver desde un celular, no estoy fortaleciendo ningún tipo de habilidad con aplicaciones móviles. Ese es el comentario que quería hacer acá sobre eso. Del resto, pues yo les felicito porque mire, el proyecto que ustedes tienen ahí es un proyecto muy, pero muy, muy bonito. Qué interesante sería que lo articularan, lo manejaran bien, le cambiaran algunas cosas importantes y sobre todo le fortalecieran un poco más la parte metodológica, porque pueden llegar ustedes a hacer una experiencia significativa. Mire, con esa experiencia que hicieron del noticiero ese en vivo, esa actividad, pueden crear ustedes precisamente el canal podcast de una institución educativa como la de ustedes trabajan y se puede convertir de pronto en una práctica de trabajo de sus estudiantes donde ya se sepa allí precisamente que tenemos el noticiero podcast o algo así por el estilo y empiezan ellos a escribir, empiezan ellos a argumentar y somos nosotros los profesores los responsables de despertar ese interés en los niños. Más cuando se trabaja con esa población que ustedes abordaron, que es una población muy sensible, muy bonita. Ahí tienen ustedes una materia prima interesantísima que las invito precisamente a que exploten eso. Concluyo, obviamente, pues reforzándole a Marlene la importancia, Marlene. En esta sustentación acabas de dejar muy mal parado tu proyecto. No por el ataque de nervios o por lo que te pasó en la sustentación, pero en la fluidez al hablar no es lo tuyo. Y entonces yo a veces preguntaba mientras ustedes sustentaban, ¿cómo le estaban enseñando a los estudiantes un podcast, que es donde ellos aprenden a tener fluidez al hablar, fortalecimiento de las competencias comunicativas? Si estoy viendo aquí a una de las directoras de ese proyecto con falencias comunicativas a este nivel de formación, entonces queda uno también como con cierta incertidumbre, ¿de acuerdo? Pero voy a aceptarlo como que fue un pequeño pasón de nervios, dejémoslo maquillado así como para no entrar en tantos detalles, pero sí es delicado, tenemos que ser coherentes, ¿cierto? Si yo le voy a enseñar una analogía, si le voy a enseñar a mis estudiantes paz, una cátedra de paz, yo no puedo salir a la calle a reventarme la cara con cualquiera que aparezca, ¿estamos de acuerdo? Porque el ejemplo no es el coherente. Espero que esa analogía que estoy colocando me la entiendan muy bien a la observación que estoy haciendo y con eso concluyo. Ya tengo definido mi concepto de calificación. Profe, entonces hagamos una cosa porque hay un elemento, si le parece, hay un elemento que tenemos que suplir acá es, si le parece, voy a dejar en espera a las compañeras. eh, Terminamos, hacemos una discusión breve respecto de esa valoración que pues, ya la hacemos al interno y ya usted con mucho gusto le genera el concepto al final, para el Ok, cierre. ok, ok. ¿Listo? Bueno. Listo, entonces ya insisto, aquí vamos a dejarles a ustedes en sala de espera, no se desconecten. Que le voy a pedir, permítame un segundo, voy a retirar perdón, la condición de coanfitriona.
Exacto, para dejarte ahí. Y las voy a dejar a ustedes en sala de espera para que, por favor, no sé, discúlpenme, Giselle, buenas tardes. Giselle, no. No sé si... Bueno, voy a dejarles entonces en sala de espera y ahora nos conectamos. Tenemos 5 minutos y nos reconectamos. Permítame. Listo, profesor. Entonces, eh, simplemente redondeando porque ya prácticamente los comentarios no hubo preguntas, pero pues evidentemente pues ya la presentación dio sus elementos de informativos. Yo también estoy de acuerdo en el tema de que uno, la compañera Marlene, lo que yo veo es que tiene dificultades de pronto en temas de dicción. Y eso también, o sea, yo siempre insisto a los estudiantes que tanto como docentes también debemos ser muy buenos comunicadores del conocimiento, ¿sí? Más que transmisores del conocimiento, que son dos cosas totalmente diferentes. Y para eso también se tiene que ser elocuente, es decir, se tiene que tener, digamos, la habilidad para poder expresar ese conocimiento de manera ágil, de manera muy concisa, de manera muy clara, porque el problema es que nosotros en las intervenciones que hacemos en cualquier escenario formativo, si nosotros no ofrecemos esa claridad, pues de esa misma manera puede que no llegue ese mensaje. El mensaje es evidentemente desde donde se produce el aprendizaje. Entonces yo veo que también eso fue una falla, aparte de, y eso no puede ser atribuible a los nervios, aparte también de la lectura del guión, porque también, o sea, en esto también hay un mea culpa propio, porque nosotros como directores también, así como usted lo dice, uno tiene que exigirle a sus estudiantes que se preparen. Yo le decía hace unos días, hagamos un simulacro con los estudiantes, yo suelo hacerlo, para que ellos también se miren en términos del desempeño dentro de esa defensa. ¿Y qué sucede? Pues que se dan este tipo de cosas. Incluso a veces contracorriente, para eso tiene que estar uno ahí. Y extrañé mucho que no estuviera también el director, porque esa voz hace falta ahí, por lo menos en este caso, para que se entere que esto está sucediendo. Incluso uno como director dice, no, espérate un momento, no continúes porque creo que no estás, esta no es la manera. Esto lo debería haber dicho el director, pero bueno. Entonces, sí, no sé, profe. Aparte de eso, pues lo que usted señala, pues lo suscribo completamente porque pues es lo que la evidencia nos permite identificar. No se puede decir más allá de eso. Ha sido más que claro eso, ¿no? Sí, profe. Entonces, Pues mira, profe, yo estuve revisando el documento que ellas entregaron, ¿de acuerdo? ajá. Ahí se valían las correcciones, que me parece algo importantísimo. Ujú. Eh, Eso pues lo resalto porque pues siempre tuvieron bastantes observaciones, pero queda uno tranquilo porque Ok. entregan correcciones. Digamos que en esa Eh, parte se sí, en suple esa parte estuvo esas... bien, pero en la sustentación sí, salvo las falencias que vimos nosotros, ¿no? Eh, Considero yo pues que este proyecto me da la impresión, lo que pude percibir desde la semana pasada que estuvieron ellas, mm, que hay mala comunicación con el director. O sea, hubo un quiebre en la comunicación con él, es lo que percibo. Ya enviaron Entonces el eso hay que correo. señalárselo en la valoración también. Sí, Bueno, claro, ahora, es que decir, bueno, pienso yo y también lo digo desde mi postura como director y como evaluador también, yo digo, obviamente con suma discreción, es decir, bueno, se vio, o sea, se puede inferir que faltó comunicación, no tanto decir que no hubo una buena comunicación porque pues no sabemos la verdad. claro. Sí, no, es lo Pero, que percibo, ¿no? exacto, sí, pero sí hay que hacerla conocer pienso yo de esa manera, es decir, que Mm, habría sido recomendable
que de pronto que el director estuviera presente como debe ser en esta sesión de sustentación de defensa. Y lo otro también que se infiere que faltó comunicación entre los dirigidos y su director de proyecto, que Sí, claro, habría de hecho no sabemos, es lo que yo asumo, pero desconocemos qué argumentos puedan existir. Puede ser por parte, independientemente de las muchas razones. veces es por parte de los mismos estudiantes, pero A nosotros como veces. no podemos llegar a concluir eso. mm, Pero sí, yo considero que el resultado final voy a aprobarlos. Pero con las observaciones, Claro, evidentemente. total, porque de aplazarles es volver a experimentar lo mismo. mm, Y mira que ya llevamos 2 veces con ellas que nos reunimos mm, y Aparte de considero las que, observaciones que usted ya le había señalado. exactamente, entonces Si considero eso que no se ya, solventó desde el inicio, imagínate, pues. entonces ya el proyecto ya queda como de cierta manera viciado en ese aspecto, Ujú. pero me voy a apoyar más bien en las correcciones que hicieron en el documento como factor pues de Digamos, aprobación para el exacto. proceso. Perfecto, maestro. Entonces voy a reconectarlas y usted, por Listo, favor, profe. les emite, Vale. aprobado o no aprobado. Evidentemente, usted emite el concepto en el chat, lo comparte y hace, por favor, una reflexión de cierre para poder finalizar. Permítame, la reconecto otra vez. Listo, profe, ok. No sé quién es Giselle Gómez, debe ser eh, compañera también, ¿no? No creo, de pronto otro proyecto que vendrá ahora, no No, sé. porque solamente lo envié para las personas que estaban. Ah, ok. Bueno, bien. Mientras se termina de conectar Marlene, Andrea, muy bien. Marlene, Andrea y Ana Milena, pues luego de la deliberación que se ha hecho, el profesor Omar va a hacerles entonces la lectura de su concepto con algunas recomendaciones finales. Y con esto damos por finalizado entonces la sesión de la sesión de sustentación del día de hoy, informándoles que luego de que se genere el concepto, en el eventual caso de que se suscite desde ahí un acta de sustentación, esta acta también ustedes deben hacerla firmar tanto por el evaluador como por el director y el moderador, evidentemente con las firmas digitalizadas de ustedes. Lo otro, la coordinación de investigaciones a ustedes les va a hacer llegar, o si no lo ha hecho ya, les ha hecho llegar también una información de algunos elementos, unos documentos finales que deben ustedes, primero pues ingresarlos a la plataforma del BCP donde aparece inscrito, perdón, registrado su proyecto con unas condiciones obviamente de autenticidad o nivel de autenticidad, que eso es importante porque para biblioteca eso es un requisito indispensable, y algunas actas y documentos finales para poder ya formalizar la generación del título de magíster en el eventual caso de que el concepto lo considere como favorable, ¿no? Con esto entonces ya cierro la invitación para darle paso ya al doctor Omar Rivas, la invitación a que este tipo de procesos de investigación se busca y se les invita a ustedes a que siga un curso de desarrollo en términos de productos derivados del conocimiento específicamente del que se identifica y se desarrolla dentro del proyecto de investigación, a saber, los artículos de investigación derivados del proyecto y otros productos de difusión que precisamente ustedes pudieron desarrollar desde el curso de difusión. Yo creo que ustedes ya lo terminaron, ¿cierto? El de difusión de los resultados, ¿cierto? Entonces, buscar que en estos escenarios de ponencias, de artículos, de publicaciones seriadas y obviamente académicas, pues ustedes compartan este conocimiento desde el cual también le hacemos la invitación para que el próximo año 2023 e inclusive para este fin de año
Ya tenemos un evento que se llama TEDUCA y el próximo año tendremos también el Encuentro Nacional de Investigación de las CBUs en para que ustedes también se circunscriban a ese escenario y compartan ese conocimiento también. Dicho esto, entonces le doy la palabra al profesor Omar Rivas para que finalice entonces el proceso de su sustentación. Bueno, muy bien. Mis queridas y apreciadas maestrantes, Marlene Andrea Quiroga Solano y Ana María Quiroga Cabrera, teniendo en cuenta el resultado de evaluación que se les hizo previamente el documento de investigación del trabajo que ustedes entregaron del proyecto titulado El Podcast como recurso didáctico para fortalecer la lectoescritura en los estudiantes del grado de segundo de básica primaria, tomando como referencia la sustentación realizada el día de hoy, incluso los pormenores que se dieron allí, resaltando los detalles importantes del proyecto de ustedes. eh, Quiero hacer una observación antes de dar mi criterio de valoración, aclarando aquí que se resalta la importancia de la comunicación directa con su propio director, ¿no? Considero una vez más que hizo falta que ustedes hicieran una presustentación con él para que analizaran cuál iba a ser el rol de intervención de cada una y obviamente nos evitáramos de pronto los impases que se presentaron en esta sustentación. No hay que improvisar en estos espacios. Aquí se llega ya con todo planeado y más que tuvieron desde la semana pasada para realizarlo, ¿cierto? Interesante hubiese sido que el director los hubiese acompañado en este momento, sobre todo para que alguna de las preguntas que quedaron por ahí en el aire se hubiesen podido fortalecer desde la argumentación y la experticia que él tiene. Pero no todo es negativo. Se resalta también la importancia del proyecto de ustedes como un proyecto muy, muy bonito, que fortalecido o fortaleciendo aquellos aspectos negativos que se han sacado de producto de todo este proceso de evaluación, se puede convertir en una experiencia significativa en la institución donde ustedes están. Recuerden que los únicos beneficiarios de todo esto son sus propios estudiantes. Muchas veces hacemos estos proyectos por salir de un grado, de una maestría y obtener el título y ya, y todas las cosas bonitas que vengan para acá. Pero con el solo hecho de haber involucrado a sus estudiantes, ya ellos son actores principales de este proceso y tienen ustedes ese compromiso ético, profesional y moral con ellos para seguirlos articulando y seguirlos guiando en ese rumbo de la educación mediada por tecnología. Vuelvo y reitero, les aplaudo el hecho de haber utilizado el podcast. Me parece que fue un acierto importante porque muchos estudiantes, no solo en esa maestría, en muchas partes como que el podcast lo dejan atrás y creo que con esto se pueden lograr cosas muy, pero muy bonitas. Teniendo en cuenta toda esta argumentación, quiero decirles a ustedes que el resultado final de este proceso de sustentación da como calificación final o como criterio de valoración final aprobado. Lo estoy colocando en el chat en este momento, obviamente pues con las observaciones que espero que ustedes tengan en cuenta y sobre todo el mensaje para nuestra compañera Marlene, para que ante un proceso futuro de sustentación tenga la oportunidad obviamente de tomar las cosas pausadas, calmadas, porque aquí uno no viene a leer ni a contar, ni a estresar, uno viene es a contar la experiencia que vivió durante toda esta cantidad de meses de investigación y nosotros pues obviamente a entender y a comprender ese impacto tan bonito que ustedes hicieron. Muy bien, esa es mi intervención, le doy la palabra a nuestro moderador. Bueno, no, simplemente para finalizar, primero agradecerle al profesor Omar por su valoración y por su participación, a ustedes, Ana Milena y Marlene Andrea, que han tenido la oportunidad de hacer defensa del proyecto. Esta es una lección de muchas que también se dan en este tipo de escenarios. La invitación obviamente es a que eh, recojan estas observaciones en lo posible, si tienen la oportunidad, pues dialoguen nuevamente con su director a hacerles saber también esto y evidentemente pues esperar a que se produzca la subsecuente acta de sustentación para que ustedes puedan terminar de gestionar el trámite de titulación que corresponde después de esto. Pues hacerles este reconocimiento. Entonces, desde este momento, entonces, ya se les reconoce a ustedes como magíster en tecnologías digitales aplicadas a la educación de la maestría también en el mismo énfasis. Entonces, felicitaciones a ustedes. Les deseamos entonces una feliz tarde y con esto damos por finalizado la sesión de sustentación del día de hoy. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego, muchas gracias.